prostaglandinas. No entiendo esa parte. O sea, es importante, pero ¿con nombrarla está bien nomás o porque no lo entiendo? Está, está bien. Digamos, es muy finito, no creo que nadie te pregunte con detalle, digamos, cómo es el daño, ¿ok? Bien, Eh, en general, digamos, lo que vos tenés que, de la enteropatógena, tenés que decir que la bacteria se adhiere al enterocito, ¿ok? Y que se forma, digamos, que hace en en el extremo superior de la célula se forma como un tipo de acumulación y que elimina las microvillosidades. ¿Ok? bien. Entonces, con eso destruye las microvillosidades, salen iones hacia el lumen intestinal y y la enterotoxina que suma al daño y a la diarrea. Pero no te metas en grandes detalles tampoco. Y por ahí mi otra pregunta era con la toxigénica también, que el teórico habla de que libera una prostaglandina. ¿Para qué serviría? ¿Para la reacción inflamatoria? Porque encima Inflamatoria, no. exacto. Bien, gracias. Ya. Profe, la Escherichia coli enteropatógena, enterohemorragia, enterohemorrágica y salmonela, los tres tienen el sistema de secreción tipo 3, ¿no? Sí, Y de la misma forma sería. sí. Ah, ok, gracias. Hablando de este tema, profe, tengo una pregunta más. Yo que en cuanto a Salmonella, una de las características que tiene cuando hace la enfermedad en sistema digestivo, tenía la característica de que no era una diarrea sanguinolenta, que era una de las características para identificarla. Pero estaba viendo que cuando produce fiebre tifoidea, decía que uno de los indicadores era defecación con sangre oculta, pero no sé si eso cuenta como diarrea hemorrágica o no. No sé si lo Pasa que consideran. ahí vos tenés que identificar la salmonella enteritidis de la salmonella tifi de la salmonella paratifi. ¿Ok? La Ok. diarrea de la salmonella enteritidis es no hemorrágica y la de la tifi es hemorrágica y la de la paratifi puede serlo. Entonces, si vos tenés fiebre tifoidea, es diarrea hemorrágica. Genial. Ahí lo noté, gracias. Profe, y una pregunta, en cuanto a vacunas que usted resaltó mucho, que igual nos iba a tomar por más que esté en la bolilla, ¿no? Mi pregunta es, usted, por ejemplo, toma como en el examen, ponele qué vacuna se pondría a un niño de 1 año o qué vacuna se pondrían, no sé, a un inmunosuprimido. ¿Eso preguntaría así, más o menos? O Eh, si no llega hasta en la bolilla, digo. siempre hay forma de llegar de cualquier bolilla a alguna vacuna. Este, eh, la, o sea, es muy general. Ustedes no pueden no saber vacunas. ¿Y qué tienen que saber de las vacunas? Cómo están compuestas, cómo generan la reacción de defensas y cuándo se aplican. ¿Ok? Y no pueden no saber que existe una vacuna contra una bacteria específica, aunque no esté en el plan nacional. Por ejemplo, no pueden no saber que contra la fiebre tifoidea hay una vacuna contra la salmonella tifi. No importa, es así. No les voy a preguntar cuándo se aplica ni cómo se aplica, pero sí tienen que saber que existe. ¿Se entiende? Tienen que saber que existen vacunas contra el dengue, tienen que saber que tampoco está en el plan, tienen que saber que existen vacunas contra el cólera, que tampoco está en el plan. Entonces, cuando hablen de algunos bichos específicos, tienen que saber que existe vacuna. En esas que no están en el plan, no te vamos a exigir que sepa con ni la composición ni la dosificación, pero sí que existe. Bien.
Prof, Sí, Dani. hola. No, Hola. quería consultar de vacunas, la doble adulto al personal de salud, ¿se le coloca cada 10 años? ¿O Sí. cada... Ah, En realidad hoy se hace la triple bacteriana celular al personal de salud, no la doble adulto. buenísimo. La doble Cada... adulto hoy para la gente de la calle, y es cada 10 años. La triple Genial. bacteriana celular para el personal de salud también es cada 10 años. Yo quería consultar sobre eso, porque en el calendario de vacuna está especificado que es cada 5 años, pero en aquellos que trabajan con menores de 12 meses. ¿Están así o es al personal de salud en general? Sí, está bien. Y ahí, digamos, y también al personal de laboratorio. ¿Ok? Entonces, ahí para la pertusis. Porque es cierto, la respuesta a la vacuna pertusis, al componente pertusis de la vacuna, se pierde, se empieza a disminuir a los 5 años. Está bien, vale la aclaración. Entonces, el personal de salud que trabaja con niños menores de 1 año, se le aplica cada 5. ¿Ok? Al resto cada 10 y al de la calle la doble adulto y no la triple bacteriana celular. Profe, quería hacer una consulta cortita, porque el jueves pasado yo dejé anotado que cuando habían preguntado cuáles eran los virus respiratorios que entraba lo que era para influenza. Y usted dijo que había que saber los 3 tipos, digamos, para influenza 1, 2 y 3. Pero yo no me acordaba de haberlo visto en la clase eso. ¿Hay alguna diferencia sustancial que haya? No, pero sí tenés que saber que son 3 serotipos. Ah, ok. Hay diferencia. El más frecuentemente que causa laringitis, el para influenza 1 o el 2, el que más frecuentemente causa bronquiolitis es el para influenza 3, pero no me importa que sepas eso. Ok. Sino que hay 3 serotipos que uno estudia por separado en el aspirado nasofaringeo, en la inmunofluorescencia directa por aspirado nasofaringeo. Ok. Profe, volviendo a lo de vacunas, lo de hepatitis A me podría explicar, porque yo leí el módulo y dice algo y después que me pasó en el examen lo puse según el módulo y después en el calendario como que dice otra cosa. Entonces no sé con qué quedó. No sé qué dice el módulo, que dice No, yo distinto. entendí que la hepatitis A, bueno, se podía conjugar con la hepatitis B, pero entendí que, por mi comprensión, entendí que también si se podía conjugar con la hepatitis B, se podía colocar en el recién nacido. No, No. Ah, bien. no, nunca se hace, o sea, el recién nacido recibe monodosis de hepatitis B. La asociación hepatitis A, hepatitis B solo se utiliza después del año. Bien. ¿Ok? Porque todavía hay anticuerpos de hepatitis A circulando en la población, entonces los bebés recién nacidos tienen los anticuerpos maternos, así que aplicarle la vacuna de la hepatitis A al recién nacido no le haría mal, pero tampoco generaría respuesta. Bien, profe, gracias. Profe, tengo una consulta sobre diagnosticar una sepsis, una bacteriemia en general. En caso de que sea, por ejemplo, no sé, un bacilo gram negativo, que sea un Escherichia coli o algo, ¿qué pruebas habría que hacer aparte de, por ejemplo, un hemocultivo? ¿Qué más recomendaría? No logro entender la pregunta. Para diagnosticar una sepsis, ¿qué pruebas haría? Hemocultivo. Pero solamente en la... O sea, el diagnóstico es muy clínico lo que estás preguntando y no es lo que te toca. O sea, vos podés hablar de bacteriemia, que ya la bacteriemia te habla de un cuadro de sepsis.
Ahora, si es un cuadro de sepsis por la bacteriemia, por Haemophilus influenza en un chico menor de 2 años, es otra historia y tener la obligación de hacer una punción lumbar para descartar que tenga una meningitis. Si es una bacteriemia de una Escherichia coli en un chico o en un paciente con esplenectomía de 30 años, no hace falta y no tiene más clínica, te basta y te sobra. O sea, es muy variable tu pregunta, por eso no. Entiendo. Vos desde un cuadro de sepsis, o sea, un cuadro clínico, cómo lo estudiás, depende del foco que vos detectes. Si sospechás que tiene una meningitis, al revés sí. Todo paciente que vos tenés diagnóstico de meningitis, tenés la obligación de hacerle hemocultivos también, además del líquido cefalorraquídeo. Al revés sí, pero Entiendo. no todo paciente que tenga. Bien. Profe, y hablando de eso, yo como que voy agarrando lo que van hablando los chicos, vio que está Chichecoli y Shigella. Bueno, dice de que por ahí el diagnóstico se puede hacer en cultivo y se diferencia mediante, bueno, los medios cultivos. Como que no tengo específicamente qué es lo que se le pone para diferenciar como la Escherichia coli, que es capaz de la lactosa, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra. Es decir, bueno, de procesar la lactosa. Sí, claro, y el Shigella no lo hace. ¿Qué se utiliza? No importa eso. No, no te metas tan. No, no es muy fino. Bueno, De esa cosa ustedes tienen que saber obligatoriamente, a ver, de qué. La coagulasa de Staphylococcus aureus, eh, la la de los estreptococos, la ruptura del glóbulo rojo, las hemolicinas de los estreptococos, se hacen alfa o beta hemólisis, porque eso sí son muy específicas, pero si la Escherichia coli es lipasa, catalasa o lo que sea positiva versus la Shigella, ¿no? Es muy bioquímico eso y nadie te lo va a pedir. Profe, Perdón, sí, acuérdense que las Escherichia coli no se recuperan en coprocultivo porque te prometo que la vas a encontrar. Entonces menos todavía si hace un diagnóstico diferencial de diarrea. En diarrea que uno quiere hacer coprocultivo son 3 o 4 gérmenes que vos buscás, que son Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter. Si querés tener un paciente con sospecha de SHU y quiere buscar la Escherichia coli O157, le haces antígeno, anti-O157 o antiverotoxina y nada más, ¿ok? Pero no le hace, a la Escherichia coli no se cultiva. bien, profe. Profe, ese antígeno que usted acaba de decir para diagnosticar la Escherichia, ¿se hace en el coprocultivo o es en otra prueba? Se hace en materia fecal, no en coprocultivo. En materia fecal, genial. Daniela. sí, quería preguntar porque no logro comprender la replicación de la hepatitis D, porque leí hepatitis que D, de la hepatitis D. Sí, porque, o sea, es como que en el Murray me gustó mucho que decía la frase como que hasta los piojos tienen piojos, como una onda así, porque la hepatitis D se usaba la hepatitis B. Y entiendo que tiene el antígeno de superficie de la hepatitis B, y por eso se dice como que necesita la hepatitis B, o sea, porque con el antígeno S se une al mismo receptor en el hepatocito y se internaliza de la misma forma. Claro. La hepatitis D es que es una ARN o una ADN. ARN. Bien, entonces su replicación es como todo ARN, simplemente libera el ARN viral, se une al ribosoma y se hace copias. Bien, esa es la forma de replicación. Lo que no tiene es cómo, no tiene cápside, o sea, no tiene cómo defenderse, digamos.
Entonces ahí es donde usa las envolturas de hepatitis B con los antígenos de superficie huecas para entrar adentro y de esa forma poder salir de la célula, ¿ok? Entonces digamos, se envuelve en la envoltura con antígeno de superficie de la hepatitis B. Si eso no estuviera, no podría sobrevivir, ¿ok? Entonces una vez que se forma el virus con cápsides, se tiene que envolver en una envoltura de hepatitis B. Acuérdate que la hepatitis B usa como señuelo, fabrica como señuelo envolturas vacías, ¿ok? Que solamente son la envoltura con el antígeno de superficie. ¿Qué señuelo es eso? ¿Se acuerdan que siempre decimos que no puede haber anticuerpo de superficie y antígeno de superficie simultáneamente? ¿Por qué? Porque esos señuelos copan todos los anticuerpos antisuperficie que hay. Y son vacíos, de manera que de alguna forma algún virus completo escapa a los anticuerpos y sigue la infección. Esos señuelos son los que utilizaría el virus de la hepatitis D para generar la infección, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo buenísimo. que, perdón, copa qué? ¿Los anticuerpos? Claro. Entonces no quedan anticuerpos libres para unirse al virus de verdad. Ah, ok. Gracias. Yo tengo una consulta con respecto a eso. Eso que nombró de las vesículas vacías que sale serían los pseudoviriones, ¿no? Claro. ¿Hay alguna otra bacteria que tenga así también pseudoviriones? Porque cuando estuve armando las bolillas, vi que hacía un poco de énfasis en eso en el módulo 0, y siempre tuve la duda de eso, si había otro más. Disculpa que te corrija una cosa grave. Estamos hablando de virus y me hablas de bacterias. Ninguna bacteria puede tener un pseudovirión. Ay, perdón. No, la palabra era virus. No entiendo la pregunta. Está en el módulo el módulo 0, en la parte que te dice cómo tenés que armar cada bolilla. Cuando te habla de virus, te decía de especificar aquellos que hacen pseudoviriones. Y yo solamente encontré hepatitis B. Sí, sí. No hay otro. No hay otro. Buenísimo. Disculpen un segundito, los corto un ratito. Ahí está, ahí volví. Bueno, yo tenía otra duda con respecto al shock tóxico causado por Staphylococcus aureus. Está bien decir de que, aparte de explicar todo cómo actúa como superantígeno, que sobreestimula a gran cantidad de linfocitos T con una sobreproducción de citoquinas. Está bien decir que después, como hablando en cascadita, en un proceso, que eso va a generar una vasodilatación general en el sistema venoso y que eso iba a llevar a una disminución en el flujo que llega a los órganos y eso iba a desencadenar el shock. Sí, está bien. Buenísimo. Eso, digamos,
El disparo es la hipoperfusión por vasodilatación generalizada, ¿sí? Que te lleva a shock. Ah, buenísimo. Tenía dudas porque como que lo encontré solamente en un solo lado y después no lo encontraba explicado. Dale. Gracias. Profe, le hago una pregunta de micosis, porque cuando yo miré los teóricos que subieron las profes a la PEDCO, y en un momento explica que habla de micosis superficiales, y se pone a hablar de todo lo que es pelo en porción extrafolicular, afección en piel lisa, afección piel o piel, piel, pelo y uña. Y bueno, digamos, al lado arma como un cuadrito y al lado explica cuáles serían, digamos, los hongos que producirían esas micosis. Pero más abajo vuelve a hacer otra diferenciación y que es que se pone a hablar de las dermatofitosis directamente. Entonces habla de los antropofitos, zoolófilos, geófilos. Cuando hablamos de micosis superficial, ¿cuál sería más correcta, la primera o no? Hablar de bien dónde es que causaría la micosis. Sí, es la forma más ordenada para hacerlo, sí. Ok, ok. La vacuna contra COVID-19 en Argentina está la Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Pfizer, Moderna. Ahora está la Sputnik Light. Creo que ninguna más. Me falta un hito. Todas. A ver, las vacunas están compuestas pueden ser por vector viral, que se utiliza adenovirus, que son AstraZeneca y Sputnik. La diferencia entre AstraZeneca y Sputnik es que la Sputnik tiene son distintos los adenovirus de la primera a la segunda dosis, adenovirus 5 y adenovirus 26. Después tenés las vacunas inactivadas como la Sinopharm y la Sinovac, que son virus completo inactivado, y las vacunas de ARN mensajero como la Pfizer y la Moderna. No necesitas saber más de eso. ¿Qué dijo de la Moderna, profe? Que son por ARN mensajero. Gracias. Profe, en el test rápido de VIH se buscan anticuerpos. No, se buscan antígenos. Ah. ¿Y cuál es la P24? P24, P17, sí. Ah, ok. ¿Y hay algún periodo de ventana en el VIH? Perdón. El test rápido, no, de VIH busca anticuerpos y antígenos, que son los ELISA rápido, digamos. Tienen menor sensibilidad que el ELISA común, pero busca anticuerpos y antígenos, sí. ¿Qué pregunta? Si hay algún periodo de ventana. Sí, en VIH tenés, con el test rápido el periodo de ventana es mayor, digamos, y con el ELISA de tercera y cuarta generación el periodo de ventana es de 20 días, 21 días.
Sí, señor. Cortita. Eso dije yo. Eh, capaz que, no sé, la verdad que no sé de qué está hablando, pero capaz que tiene que ver con los mecanismos de replicación principalmente de la clamidia. ¿Te acordás que tienen que forman los cuerpos, los cuerpos aberrantes, los de inclusión, que son intracelulares, el cuerpo elemental, ¿ok? Que se une que es el que entra a la célula huésped y donde se forma el cuerpo reticular, que es el que se divide. Quizás sea esa parte, digamos, que habré dicho, ¿ok? Que, digamos, la replicación son intracelulares obligatorias, no como las bacterias, por lo tanto, por eso no podés cultivarlas, ¿ok? Y pues necesitarías cultivo celular para hacerlo. Y segundo, y que tienen estos, el cuerpo elemental, el cuerpo reticular, no es la forma, digamos, clásica de duplicación y de separación binaria que tienen las bacterias comunes en crecimiento común. Y quizá tenga que ver directamente con la replicación de la clamidia, que no me acuerdo si micoplasma y ureaplasma tienen algún tipo de replicación específica. Pero en clamidia sí, y acordate que es distinto. ¿Ok? Profe, en formas de resistencias bacterianas, podríamos decir resistencias ambientales y hablar de la esporulación, y resistencias a antimicrobianos y hablar de las naturales y adquiridas. ¿Eso sería? O sea, si yo te pregunto, háblame de resistencias bacterianas, tenés que hablarme de antimicrobianas. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia antimicrobiana? Ahora yo te digo, mecanismo de resistencia bacteriana al medio ambiente o alteraciones es donde entrarían las esporas y... ¿Ok? Gracias. Profe, yo tenía una duda con respecto al diagnóstico de Neisseria. Más que nada, o sea, no sé, el Murray te explica que el diagnóstico se puede hacer en agar sangre en el caso de Neisseria meningitidis y en agar chocolate en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Pero te dice que son medias complicadas de aislar cultivo. O sea, como que lo que más se haría capaz, por ejemplo, no sé, en una gonorrea, por ejemplo, en un hombre se extrae el material purulento y se observa y se hace tinción de Gram, por ejemplo. Es lo que más se hace. O no, en el caso del líquido cefalorraquídeo, no sé, por aglutinación en partículas de látex, pienso. Pero no sé si se hace también el cultivo como parte del Siempre, diagnóstico. siempre se hace cultivo. En realidad, digamos, vos lo que tenés Ah. que decir es que se llaman microorganismos fastidiosos, en el sentido de que son muy lábiles si no manejas bien el cultivo, pero siempre se cultivan, tanto en gonorrea como en meningitis por meningococo, ¿ok? Entonces vos lo que podés decir que son difíciles de cultivar, pero tenés la obligación de cultivar. Ah, ok. Hay que tener mucho cuidado cómo se maneja. Acordate
¿Qué es lo que no tenés que hacer para nada en una muestra pensando en una Neisseria? ¿Qué es lo que tenés prohibidísimo hacer? Refrigerarla, ¿ok? Vos le pusiste un poquito de frío, lo sacaste de los 37 grados del cuerpo donde está y ya se enfrió. Claro, porque te decía que era... Son muy lábiles. El pasa lo mismo bastante. Claro, porque te decía que resistían temperaturas entre 35 y 37 grados, o sea, nada. Exactamente. Entonces vos se te enfrió la muestra y la liquidaste la bacteria. Y ya no te va a cultivar. Claro. Pasa con neumococo también. Neumococo es bastante lábil. Entonces, en bacteriología decimos hay que hacerle cariñitos para que crezca y darle de comer lo que específicamente ellos quieran. Entonces uno los trata con delicadeza y pensar que tiene un meningo o una distinta a leche coli, el estáfilo que lo escupí arriba de un agar sangre y crecen como marranos. Sí. No sé, se llama la BB8. ¿Qué estaba diciendo? Claro, profe, y las bacterias fastidiosas, aparte de esos, ¿cuáles otras eran? Habían un par más, ¿o no? Sí, pero no las clasifiques así. A ver, ¿quién más son fastidiosos? No, la verdad que no sé para clasificarlas así. ¿Alguno leyó bacterias fastidiosas? No, yo por si preguntan, qué sé yo. No te van a preguntar, es muy específico. Te pueden preguntar si son fáciles o difíciles de cultivar. ¿Qué bacteria es imposible de cultivar? Treponema pallidum. Treponema pallidum. Esa no se cultiva. Profe, con respecto al diagnóstico de HPV, haríamos para hacer diagnóstico definitivo un PCR con muestra de hisopado endocervical y ahí tendríamos que hablar también del PAP, que digamos no sería diagnóstico, pero nos orientaría. Y el test de HPV también es, digamos, es un diagnóstico confirmatorio. Bien. Para hacer diagnóstico de HPV, o sea, el PAP es sugerente de, no es diagnóstico definitivo. ¿Ok? Porque el PAP lo que te muestra son los cambios celulares provocados por la presencia de HPV, no te muestra el HPV. ¿Sí? Segundo, podés hacer PCR o hibridación in situ. La PCR la vas a hacer en el hisopado cervical, la hibridación in situ en la biopsia cervical. ¿Okay? Y existe un test que es multi-PCR que se hace en muestra obtenida tipo PAP o de hisopado cervical, en la cual puede detectar qué serotipo de HPV hay. Se hace, creo que hay distintos test que buscan entre 6 y 8 serotipos distintos. Principalmente lo que más te importa son 16, 18, 31 y 45, que son los oncogénicos principales. Y después el 6 y el 11, que son los de verrucosos. Gracias, profe. ¿Está? Bueno, ahí se corta. Estaría bien Sí, Daniela. Estaría bien decir como profilaxis del VIH los antirretrovirales hasta 72 horas luego de una relación sexual sin cuidados, digamos, o de algún abuso o algo así. Antes de las 72 horas por 30 días. ¿Se entendió? O sea, tenés que empezar antes de las 72 horas durante 30 días de tratamiento. Esa es la profilaxis. Se corta, nos volvemos a conectar si quieren.
No, profe, está todo bien, ya sabemos todo. Ser sino IgG del antígeno de la cápside vírica, pero no sé si está bien. Está bien. Y lo otro que podés hacer en Epstein-Barr y el citomegalovirus es carga viral. Si vos tenés una infección aguda, también podés hacerlo por búsqueda de ácido nucleico en sangre. Ah, buenísimo, gracias. Profe, una pregunta. En la replicación de la hepatitis B, cuando el ARN el ARN covalente circular cerrado, ¿se forma en el núcleo o en el citoplasma? Porque en el módulo lo mostraba como que se completaba, digamos, en el... Volvé a hacer la pregunta, Daniela. Sí, en la replicación de la hepatitis B, cuando se completa, porque es un ADN parcialmente bicatenario, cuando se forma el que es covalente, circular y cerrado, ¿es en el núcleo o en el citoplasma? Porque Ahí en Anto te puso módulo, en el citoplasma. claro, una compañera me decía que era en el citoplasma y en el módulo, en el dibujo, lo muestra en el núcleo. Entonces ¿Y dónde en el citoplasma? No sé, porque yo tenía como que era en el núcleo. No, yo sí sé. ¿Y dónde se produce, digamos, el DNA? Y no puedo prender. En el núcleo. Ok. No, en el citoplasma. ¿Dónde? ¿Y cómo se produce? ¿Qué es lo que se produce dentro del núcleo? Ajá, bueno. Eso sería cómo se produce por medio de la transcriptasa inversa. ¿Y dónde? Yo tenía entendido que era en el citoplasma cerca del núcleo. No es ¿Y dónde en el citoplasma? en el aparato de Golgi. No me acuerdo. ¿En retículo endoplásmico? Nos mató, profe. En la cápside. Dentro de la cápside. En el núcleo se forma ARN. ¿Ok? El ARN sale del núcleo, esa sería la replicación. El ARN sale del núcleo y entra a la cápside que ya está formada, que está en el citoplasma. Y junto con el ARN va la transcriptasa inversa y una polimerasa. Lo primero que hace el ARN es transcriptasa inversa transformarse en cadena DNA. Con la polimerasa incompleta hace la segunda copia de DNA, todo dentro de la cápside. Y recién en esa cápside que se formó en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi, se formó la cápside que está hueca hasta que llega el ARN del núcleo. ¿Ok? Y el traspaso inverso de ARN a DNA ocurre dentro de la cápside por la transcriptasa inversa. También está la polimerasa que copia incompletamente y termina siendo la doble cadena incompleta, todo el verso, y después va hasta la membrana, se envuelve y saca el antígeno de superficie y sale el virus, ¿ok? El ARN ingresa a la cápside, en la cápside por transcriptasa inversa se transforma en DNA, con polimerasa hace la segunda cadena y ahí recién sale de la célula así. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta, Daniela? Sí, profe, gracias. Por suerte no tenía balas, así que sigo con ustedes.
Ah, el modelo de infección es invasivo, la patogenicidad es hipersensibilidad de tipo 4. El modelo de infección es invasivo. ¿Cuál es el mecanismo patogénico de daño de Mycobacterium tuberculosis? Es por hipersensibilidad de tipo 4. No son contraproducentes, ¿se entiende? No son contradictorios. Por ejemplo, si vos me preguntás cuál es la glomerulonefritis, el modelo de infección es invasivo, pero del estreptococo. La glomerulonefritis por hipersensibilidad de tipo 3. ¿Se entiende la cosa? Pero el modelo de infección del estrepto es invasivo. En la enfermedad funciona como mecanismo, digamos, de patogenicidad del tipo 3. Juan Martín, ¿rendí el jueves? Sí, Buenísimo. parece que los valientes que quedamos acá rendimos todos el jueves. ¿Así? Va Buenísimo. mucho con la otra clase. Para el próximo jueves no voy a estar. Ah, qué bueno que me sí, profe, ¿Cómo? ¿Débora? Yo decía que qué bueno que me pensaba presentarme en la otra mesa. Soy re bonito tomando, ¿eh? Haga el esfuerzo, profe, así si nos toca alguno de nosotros nos salva las papas después. No, el 9 estoy, el 16 estoy viajando. Ah, No sé si es bueno o malo, pero para mí me estresa mucho tomar examen, así que... mira, porque como viene a marzo, yo voy a estar el 9 y el 16. No, te prohíbo. Te prohíbo. Tiene que Me queda salir. mal que tú vas a clase conmigo y desapruebe eso. No me preocupa tu nota, me preocupa mi imagen. Bueno, por mi parte creo que no tengo ahora más dudas, pero tuvieron muy buenas las dudas de los chicos. Después las tengo todas anotadas y las paso ahí al grupo de tercero, si quieren, porque las anoté todas. Genial. Bueno, Peques, suerte, estudien. gracias, profe. Acuérdense, obligatorio, vacuna, VIH, hepatitis B, no pueden errarle a esas cosas. Y cuentan con mi celular para hacerme preguntas por WhatsApp, que no recibí ninguna, pero mejor. Pero si tienen duda pueden hacerlo, ¿vale? Con alguno de ustedes nos vemos el jueves, supongo. Suerte. Gracias, Listo. profe. Chao, profe. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Profe, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.